Bueno, ¿qué tal de nuevo, jóvenes y señoritas? El video de hoy es para explicarles sobre el taller de la clase número 4, ¿vale? Voy a tener en cuenta que en su momento en la clase descargamos un archivo de un documento de Word donde están las especificaciones de todo lo que vamos a realizar, ¿vale? Esto está en la plataforma. Tener en cuenta que inicialmente yo tengo aquí lo que son las especificaciones de las variables, ¿ok? De cada una de las variables, qué es lo que debo hacer y qué contiene cada una de ellas, el tipo de anchura, la alineación, etc. En este documento lo que hicimos fue la variable aciertos, simplemente hacer una pequeña modificación porque en esta variable habíamos colocado decimales, entonces le colocamos 0 decimales, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Básicamente más o menos les hago un recorderis frente a la clase. Nosotros ya realizamos o creamos un primer archivo que se llama ejemplo 1, ¿vale? Y otro que se llama ejemplo 2. Les indicaba también que en la parte superior donde están en los encabezados de las variables que vamos a crear. Básicamente, para darles una apreciación global, este archivo ejemplo 1 y ejemplo 2 son exactamente iguales en cuanto a las variables que vamos a utilizar. Lo único que cambia realmente es los datos, ¿vale? Estos datos que están aquí en la parte inferior. Recuerde que esta información se registra en la vista de datos de SPSS. ¿Listo? Entonces fíjese que básicamente la información que está aquí y la que está aquí en la parte de arriba son totalmente diferentes, ¿vale? Las variables son iguales, tienen el mismo tipo, la misma anchura, pero lo que difiere es en cuanto a los dos archivos de SPSS que son independientes, son los valores, ¿vale? Los casos. Bueno, de hecho en este mismo documento de Word vamos a hacer unos cálculos específicos. Yo les pido ahí inicialmente que en el punto 1 ustedes registren las capturas de pantalla de las variables, de las variables del archivo ejemplo 1 y el ejemplo 2. Simplemente hacemos unas capturas y las adecuamos acá. Yo voy aquí a verificar o voy a mostrar que pues básicamente es esto. Cuando ustedes ya tengan aquí el archivo 1, simplemente nos ubicamos en la vista de variables, captura de pantalla, pasamos a Word. Y también lo mismo en el documento que es ejemplo 2, vamos a la vista de variables, hacemos captura de pantalla y esto es lo que tenemos actualmente, que es hasta donde quedamos en la clase, ¿vale? Ahora me dice aquí es el segundo punto. En el segundo punto hay que tener en cuenta algo que dice aquí, que el archivo en el archivo ejemplo 1, ojo, ejemplo 1, calcular una nueva variable llamada resultado, ¿vale? O sea, vamos a crear una nueva variable, esta variable se va a llamar resultado y luego vamos a hacer un cálculo específico. Lo vamos a decir que a la variable peso le vamos a sumar 2 veces la variable estatura y luego dividirlo por 3. Aquí incluso les indico más o menos para que se guíen que es en el menú transformar, o sea, el menú es la barra de herramientas de SPSS y el enlace es transformar y luego la opción calcular variable. La expresión o la fórmula que va a quedar, para resumirles, es peso más 2 por estatura dividido entre 3. ¿Listo? Cuando realicemos el cálculo pegamos aquí la información como resultado de evidencia de lo que realizamos. Entonces me voy a ubicar en el archivo ejemplo 1, ¿vale? Voy entonces en el menú que se llama transformar, le digo calcular variable, ¿vale? Aquí donde dice variable objetivo es el nombre de la nueva variable, en este caso va a ser resultado, ¿listo? Y la expresión numérica vamos a crear la fórmula, ¿vale? Como vamos a sumar y hacer varias y multiplicar, vamos a añadir primero unos paréntesis, ¿vale? Fíjense que ustedes, les voy a maximizar acá,
primero van los paréntesis, dentro del cursor ahí va donde vamos a colocar toda la expresión, ¿vale? Ahí estando el cursor, entonces vamos a añadir la variable aquí, como les decía, peso más 2 veces la estatura dividido entre 3. Entonces voy a alternar entre el archivo de Word y el de SPSS. ¿Listo? Entonces voy a decirle peso. Aquí está la variable peso, le doy doble clic. Peso. Voy a decirle entonces más. Recuerden que esto también es como un teclado como el teclado que ustedes tienen en su equipo, más 2 veces, ¿vale? Multiplicado. El multiplicado va a ser el asterisco multiplicado por la estatura. Entonces aquí al lado izquierdo también, siempre que vamos a agregar variables, lo hacemos al lado izquierdo, estatura, ¿vale? Y por fuera del paréntesis vamos a decirle aquí dividido, o sea, el slash y luego el número 3, ¿vale? Peso más 2 veces la estatura, quedaría así, peso más 2 veces la estatura dividido en 3. ¿Listo? Luego le damos clic en aceptar. ¿Listo? Y verificamos aquí. Como estaba en la vista de variables, no se vio aquí el objetivo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como ya dio el resultado, recuerde aquí, verifiquen ustedes que sea el resultado que dio acá. Si no es así, es porque hicieron el cálculo mal, ¿vale? Entonces, aquí hago uso de mi herramienta Point2Fix. Entonces, aquí puedo hacer captura directamente de esto, ¿vale? Entonces, aquí dice que es el resultado. Doy captura de pantalla, voy a mi documento de Word, ¿vale? A mi documento de Word y pego aquí la captura de pantalla. Voy a darle control V. Listo. Este sería el segundo punto, que es el cálculo. Voy a ajustar mi imagen. Ustedes ya, esto no debo enseñarles, que ustedes ya lo deben de saber. Doble clic sobre la imagen y ajustarla aquí, ¿vale? Para que quede de una forma mejor y amplio. Es de acuerdo a ustedes como requieran hacerlo de la mejor manera posible, ¿vale? Vamos entonces a mirar lo que es el punto 3. Bueno, aquí veo que pues no me va a alcanzar. Entonces, miremos en el punto 3. ¿Qué me dice acá? Me dice que generar un nuevo archivo de datos, o sea, es crear uno nuevo, ¿vale? Crear uno nuevo que contengan todos los datos de los ficheros, o sea, de los archivos ejemplo 1 y ejemplo 2. Luego tenemos que guardarlo, o sea, cuando creemos y fusionemos esos dos archivos, lo vamos a guardar con el nombre ejemplo 3. Aquí también les indico cuál es el menú también, o sea, se los dejo todo señalizado para que vean dónde que voy a calcular en el menú datos, luego fusionar archivos y añadir casos. Entonces vamos a realizar ese tercer punto, ¿vale? Entonces me ubico acá en el documento como para que quede organizado. Voy a fusionar, entonces me ubico en el ejemplo número 2, en el archivo ejemplo número 2 y añado el ejemplo número 1. ¿Listo? Voy a SPSS. Listo, me ubico aquí en la vista de datos. Vista de datos. Y voy a decirle entonces aquí datos. Luego fusionar archivos. Y luego le digo añadir casos. ¿Vale? Como el archivo ya lo tengo abierto, no tengo que irlo a buscar a ningún lado, ¿vale? Entonces fíjese que estoy en el archivo 2, en el ejemplo 2, y lo voy a fusionar con el que ya tengo abierto, que es ejemplo 1, ¿vale? Entonces simplemente lo que hago es seleccionarlo, como le digo, porque lo tengo abierto. Si el caso que no lo tuviese abierto, tendría que yo decirle aquí, darle un archivo de datos externo, entonces tendría que buscar la ruta y seleccionar el archivo 2, ¿vale? El que se llama ejemplo 2. En este caso le digo que lo voy a fusionar con este ejemplo 1, le voy a dar clic en continuar. Y que me aparece aquí, hay que tener en cuenta es que recuerde que el archivo o el ejemplo 1 tiene una variable que se llama resultado, ¿vale? Todas las demás variables las contienen los demás archivos. Lo único que difiere es el cálculo que hicimos con la variable de resultado, pues precisamente es la que aparece allí. Entonces lo único que hacía falta es seleccionar, esta variable que es resultado, que es diferente a los demás archivos, y aquí en la parte central la paso, ¿sí? Paso aquí la variable para que él me fusione con las demás.
¿Listo? Y luego voy a darle clic en donde dice aceptar. ¿Ok? Listo. Entonces fíjese que ya me pasó. Fíjese que estos datos que están aquí hacen referencia a los datos que yo tenía aquí de ejemplo 2, ¿vale? Y estos que añade en la parte inferior, recuerde que son 9 casos por cada archivo, los añade en la parte inferior. ¿Listo? Para que entiendan. Pero fíjese, ya funcionamos, pero aquí me dice que este nuevo archivo lo guardemos con el nombre que se llama ejemplo 3, ¿vale? Creamos primero un archivo ejemplo 1, luego creamos ejemplo 2 y ahora lo fusionamos con uno que se llama ejemplo 3. Pero ¿cómo lo voy a guardar? Entonces fácil, voy a decirle archivo y le digo guardar como, al igual como cualquier otro documento de Office. Y aquí fíjese que le digo entonces ejemplo 3. Ojo, ya fusionado con los dos elementos y los casos, le digo ejemplo 3 y le voy a dar clic en guardar, ¿vale? Listo. Ahora, sobre este documento es que nosotros vamos a trabajar. Alguien me dirá, ingeniero, ¿por qué es que aquí aparecen estos datos aquí vacíos o sin seleccionar? Es que lógicamente, como estos son los datos del ejemplo 2, ¿vale? Y él no tenía una variable que era resultado, entonces precisamente lo organizó así y quedó como si fueran los datos vacíos, ¿vale? Entonces, cálculo aparece aquí, entonces captura de pantalla, voy a mi documento de Word y le digo control V, pegar, ¿listo? Voy a recortar aquí lo mismo como hice en las otras ocasiones para que la imagen no me quede tan grande y simplemente lo acomodo a mi documento. ¿Listo? Aquí hasta el momento quedaría el punto número 3. ¿Listo? Ahora voy a decir acá, voy a pasar al siguiente punto que es el punto número 4. ¿Listo? ¿Qué dice acá? Entonces ya habla en el punto 4 del ejemplo del archivo número 3, que es el ejemplo 3, el que acabamos de calcular. Entonces me dice acá el ejemplo que calculemos la media aritmética en una nueva variable llamada media, ¿vale? Es básicamente lo que hicimos anteriormente, que vamos a calcular una nueva variable. Ojo, calcular. Aquí recuerden que tenemos como el ejemplo, el menú, donde es que vamos a calcular eso. Recuerden que una media aritmética, la media aritmética se calcula sumando los valores y dividiendo entre la cantidad de valores, ¿vale? Como aquí me dice el ejemplo que es entre que saque o calcule la media entre peso y estatura, tendría que yo colocar peso más estatura y luego dividirlo entre 2, ¿vale? Aquí no tengo la fórmula, pero es sencillo para calcular esa media aritmética. ¿Cómo lo hago? Paso entonces al archivo que tengo ejemplo 3, ¿vale? Se va a llamar entonces la nueva variable media. Le digo entonces aquí transformar, ¿vale? Menú transformar, calcular variable. Recuerden que aquí en la variable objetivo es el nombre de la variable que le voy a dar, entonces se va a llamar media. ¿Listo? Y como voy a hacer unos cálculos matemáticos, siempre añado o adiciono los paréntesis, ¿vale? Entonces vuelvo y repaso acá, peso y estatura, la media, entonces voy a sumar la peso y la estatura y la divido entre 2. Entonces busco la variable peso acá, doble clic, voy a sumar que es más, ahora la estatura, escojo la variable estatura, ¿listo? Y me salgo por fuera del paréntesis, le digo que es dividido entre el número 2, ¿vale? Sumamos la cantidad de valores y lo dividimos entre la cantidad de valores que son 2, que es peso y estatura. Para que ustedes verifiquen cómo quedó la fórmula, sería peso más estatura dividido en 2. ¿Listo? Y le voy a dar clic en aceptar. Minimizamos aquí el revisor de resultados. Y ya tendríamos los resultados aquí en esta columnita, ¿vale? Incluso para ser un poco más consecuente y que quede algo más chévere, lo que hago es seleccionar aquí con mi herramienta. Ustedes lo pueden hacer realizar de otra forma. Captura de pantalla. Entonces, como les decía, cada vez que ustedes realicen un cálculo,
van a pegar el resultado acá, ¿vale? Lo mismo, voy a recortar, voy a hacerlo un poquito más ágil. Ustedes ya conocen esta operación, ya conocen esto, y simplemente lo hago de manera más práctica. No importa, agrando un poquito para que sea un poco mejor. ¿Listo? Bueno, con esto finalizaría el punto número 4, que es básicamente calcular, ¿vale? Siempre que hago el cálculo va a ser el mismo menú. Ahora, el siguiente punto, que es el punto número 5, ya hace referencia a ordenar casos, ¿vale? Me dice aquí, entonces, en ese mismo archivo que estamos trabajando, dice en el archivo ejemplo 3, ordenar los casos. Bueno, ordenar. Primero vamos a ordenar antes de seleccionar casos. Me dice que ordenen los casos por la variable nombre. Ojo, de forma ascendente, o sea, de menor a mayor, ¿vale? Se asume aquí, perdón, bueno, me fui un poquito más allá. Voy a maximizar acá un poquito. Bueno, asumo que entonces, como voy a ordenar los casos, fíjese que aquí aparecería después el nombre primero, que debe ser Ana, ¿cierto? Para ordenarlos, y después el último que va a ser al final, que es Santiago, si no estoy mal, que es la S. Bueno, me voy a mi archivo SPSS, que es el 3, ¿vale? Estoy trabajando sobre esto. Voy a darle aquí entonces en el menú que se llama datos, ¿vale? Y le digo aquí la opción que es ordenar casos, ¿vale? Ordenar casos. Me decía el ejercicio que es por la variable nombre y aparece por defecto. Le doy clic acá para pasarla. Al estar seleccionada paso aquí. Y el criterio de ordenación es ascendente, como decía el ejercicio, ¿ok? Y luego doy clic aquí en aceptar. ¿Listo? Ya sabe. Menú datos. Ordenar casos, selecciono la variable, forma ascendente, aceptar. ¿Listo? Bueno, siempre que realicemos un cálculo, el visor va a estar aquí presente. Vamos a minimizar, ¿vale? Ya entonces lo que hizo fue, para que tengan en cuenta, les indicaba que la primera es Aurora, Ana Aurora, y el último es Santiago. Efectivamente, ordenó cada uno de los casos. Recuerde que los casos es la información que tenemos en nuestra vista de datos. Lo mismo, captura de pantalla, vamos al documento de Word y listo, fácil, sencillo, lo pegamos. Acomodamos nuestra imagen, doble clic, le damos recortar. Esto es una forma para que ustedes siempre traten de los informes que presentan en SPSS sean de esa forma. Aparte del documento, el archivo .sat que genera el SPSS, entonces también lo podemos hacer de esa forma. ¿Listo? Bueno, ahí quedaría ya ordenar, simplemente lo que hicimos, ordenar los casos. Ahora, en el punto número 6 sí me indica es que en ese mismo archivo que estamos trabajando vamos a seleccionar solo los casos que cumplan una condición, ¿vale? Entonces me dice ahí que seleccionar solo los casos en que los encuestados sean de sexo mujer, ¿vale? O femenino. En este caso, fíjese que aquí tenemos nosotros una variable que es sexo y tiene 1 para el caso que es mujer y 2 para el caso que es hombre, ¿ok? Entonces voy a mi archivo y le digo lo siguiente. Fíjese que la variable aquí, la variable es sexo, ¿vale? Tiene entonces aquí precisamente unas opciones que es mujer, hombre, 1 mujer y 2 es hombre, ¿vale? Si yo selecciono aquí hombre es 2, pero entonces fue que lo cambié, disculpen, es mujer. ¿Listo? Bueno, entonces hay que tener en cuenta una cosa. Fíjese que la variable aquí, la variable sexo, voy a la vista de variables, la variable sexo es de tipo cadena. Recuerde que 1 es mujer y 2 es hombre, pero ojo, hay una cosa que hay que tener en cuenta, apreciados alumnos. Como este tipo de variable cadena, siempre los números, como es 1 mujer, deben de ir entre comillas dobles. No se les olvide. Si fuese la variable tipo aquí, sexo, fuera numérica, entonces el 1 sí sería sin comillas dobles, ¿vale? Vuelvo y repito, por ser cadena, tipo cadena debe ir entre comillas dobles. ¿Listo?
Entonces voy a la vista de datos, y voy a decirle entonces datos, y le digo acá seleccionar los casos. En la parte inferior estará de ese menú seleccionar casos. ¿Listo? Ahora, fíjense que aquí me aparecen, si yo le digo todos los casos, es lo que hace es establecer una raya aquí en todos lados, una línea oblicua, donde va a seleccionar todos los casos, pero yo quiero solamente que se satisfazca esa condición. Entonces yo le digo si se satisface la condición y le digo sí. Siempre, ojo, cuando hay una opción como tal, un filtro que debe hacer de acuerdo a una condición, lo debe hacer de esa forma. ¿Listo? Entonces me dice la variable sexo, ¿vale? Entonces aquí tengo sexo, doble clic. Perdón, voy a pasarlo acá. Esta se dice fecha de nacimiento. Creo que me quedó algo mal allá precisamente con la etiqueta, ¿vale? Etiqueta. Voy a decir a ver si es esto. Como coloqué la etiqueta así, entonces me quedó ahí. Ahora sí, vea. Le doy clic aquí, sexo. Aquí probablemente deba cambiar aquí la etiqueta de valor porque esto es la fecha de nacimiento, ¿vale? Entonces, sexo, le digo, sexo igual. Y recuerden, jóvenes y señoritas, como se trata de una variable de tipo cadena, voy a colocar comillas dobles. Para femenino es 1, ¿cierto? Y comillas dobles, ¿vale? Quedaría así. Como les digo, si fuese la variable numérica, no tendría que colocarlo entre comillas dobles. Entonces, en este caso, le digo aquí, continuar, ¿vale? Y luego aquí, bueno, aquí el resultado dice destacar los casos no seleccionados. Siempre SPSS lo que hace es seleccionar los casos que no cumplan la condición, al revés, ¿no? Para que ustedes entiendan. Y le voy a decir clic en aceptar, ¿vale? Lo que quiere decir es que los casos que sí supuestamente cumplen la condición no deben de tener la rayita. Es lo que hace es SPSS cruzar una línea en los casos que no van a cumplir la condición. Para no llevar a más observaciones y a detalles, simplemente para que lo entiendan. Ojo, cuando yo le digo seleccionar una condición, es lo que me está haciendo, los que no cumplen los seleccionan. O sea, los que sí cumplirían serían los que están acá sin seleccionar. Obviamente, no sé si es un poquito del programa, hay algún pequeño error y él está marcando algunos que no están aquí como presentes, ¿vale? Entonces, este sería el cálculo. Lo mismo, voy a darle print screen, captura de pantalla, ¿vale? Voy a mi documento de Word, pego ahí la información, ¿vale? Esto es muy útil a la hora de, por lo menos, de comparar algún tipo de casos donde solamente voy a utilizar ciertos valores dentro de precisamente un cálculo en SPSS, ¿vale? Entonces aquí ya quedaron los casos. En un momento dado yo les puedo decir cuáles fueron los casos que cumplen esa condición. Entonces ya saben que los que no están seleccionados, ¿vale? Ahora, joven y señorita, fíjese que cada vez que se crea un filtro, fíjese, o una condición, él crea una variable que se llama filter, ¿vale? La idea es que cuando vamos a crear una nueva, yo les digo por experiencia es mejor ubicarnos en la variable y borrarla, ¿vale? Para generar los nuevos casos que yo voy a tener en cuenta. Entonces le voy a dar clic derecho y le digo borrar. ¿Listo? Voy a ir guardando los cambios. Aquí guardo los cambios, ¿vale? Cada vez, vuelvo y repito, que generen una condición seleccionando casos, simplemente borramos esa variable. Ahora voy a ubicarme entonces en el punto 7. Fíjese que aquí me aparece una condición aparte. Me dice aquí que en el archivo selecciona solamente los casos que tengan peso inferior a 79, ¿vale? Perdón, pero aquí tengo dos cosas diferentes, en uno 79 y en otro 69. Si quiere, entonces voy a dejarlo aquí, peso inferior, entonces voy a decirle 69, ¿vale? Para dejarlo como está acá. Voy a hacer esa pequeña corrección, guardo los cambios. Peso inferior a 69. Usted puede, en un caso dado, en un ejercicio, colocarle otras, digamos, otras condiciones. Primero es que el peso sea inferior, o sea, vea, aquí les coloco la fórmula como tal, que el peso sea inferior, ¿vale?
a 69, entonces quedaría peso menos, acuérdense que el menor que es va hacia la izquierda, y como hay otra condición yo debo colocar un ampersand acá, o sea, eso quiere decir y, o sea, primero una condición y luego la otra. Según me dice esto, que la estatura sea inferior a 1.78. Hay que tener en cuenta algo, jóvenes y señoritas. Fíjense que las estaturas aparecen en SPSS con coma, pero cuando yo voy a hacer énfasis acá a la estatura ya en decimal, debo colocarla con punto, que no se les vaya a olvidar, ¿vale? Que no se les vaya a olvidar. Peso menor de 69 y estatura menor a 1.78. Entonces me voy a mi archivo y yo le digo acá lo mismo, siempre en el archivo datos, luego voy a seleccionar casos y recuerde que como es una condición tengo que entrar siempre aquí si se satisface la condición, ¿vale? Aquí lo que hago es seleccionar aquí esto y lo paso acá, o sea, lo elimino o suprimir y borro. Entonces, lo primero, como son dos condiciones, debo abrir primero unos paréntesis, ¿vale? Abro los primeros paréntesis y yo le digo acá, según el archivo de Word, me dice peso menor a 69. Entonces, aquí titilando, como que dice el cursor que está aquí en la mitad, lo dejo ahí. Ojo, no vayan a colocar variables por fuera de los paréntesis. Entonces, me dice aquí que peso, ¿vale? Entonces, doble clic en peso. Menor que, fíjense que el menor que aparece aquí, menor que, peso menor, entonces voy a decir aquí 69, ¿vale? Peso menor 69, entonces menor, entonces digito el 69 y por favor por fuera me salgo del paréntesis y coloco el i, o sea, lo que hace es que cumpla una condición y la otra también. Entonces le digo aquí y vuelvo y abro paréntesis, ¿vale? Y le digo ahora que estatura, entonces busco la variable estatura que está acá y le digo que sea menor también, según este caso es menor a 1.78, ¿vale? La fórmula quedaría entonces de esta fórmula, peso menor a 69, que es el ejemplo del ejercicio, ¿vale? Y estatura menor a 1.78, ¿vale? Recuerde que aquí cuando es decimal, cuando estoy haciendo el cálculo es con punto, pero allí en SPSS las estaturas quedan con coma, ¿vale? Le digo aquí entonces continuar y luego le doy aquí en aceptar, ¿listo? Aceptar, ¿listo? Y ya SPSS, fíjese que él toma solamente, selecciona aquí, vea, las que, vuelvo y les repito, las que tienen aquí seleccionadas con una diagonal quiere decir que esas son las que no cumplen la condición. Una cosa es las que sí cumplen, que están aquí por fuera, ¿vale? Que no tienen aquí la raya, y otras son las que sí cumplen y las que no cumplen son las que están en la raya, ¿vale? No cumplen la que está en la diagonal. Como ya quedó aquí, lo mismo, captura de pantalla, ¿vale? Ustedes verificarán de todas maneras más adelante, caso por caso, si eso es así, si SPSS dice la verdad o si es verdad que no la dice, ¿vale? Entonces aquí simplemente, esto es simplemente de carpintería, estar ajustando la imagen, ¿listo? A nuestro criterio, listo. Voy a ampliarle un poquitico más para que el punto 8 me pase acá. Ya vamos finalizando en esta parte, ¿listo? Bueno, voy guardando los cambios también en este documento para que no tenga inconvenientes. Ahora, fíjense que en este caso, aquí me voy a eliminar esto, voy a emitir una vez. Fíjense que aquí me aparece otro ejemplo, pero ya no con i, o sea, me piden dos condiciones, pero con un o se cumple una condición o se cumple la otra. Me dice aquí en el punto 8 es que seleccionar los casos donde estado civil, ojo, tenemos una variable que es estado civil, es igual a casado y estatura es mayor, estatura a 1.70, estatura a 1.70. Aquí también les indico más o menos cómo va a quedar, pues más o menos la fórmula. Recuerde que estado civil tiene un orden específico, 1 tal cosa, 2 tal otra, entonces para estado civil que es casado corresponde al número 2. ¿Por qué aparece entre comillas? Porque es una variable de tipo cadena, ¿vale? Entonces estado civil, casado que es 2 y estatura mayor a 1.70.
Una cosa en particular, fíjense que aquí me dice no y, o sea, esta es la O. Cuando yo voy a colocar en SPSS la O, quiere decir que es una barra vertical. Quiere decir, o se cumple esta condición del lado izquierdo o se cumple esta otra, ¿vale? Puede ser o ambas condiciones se cumplen, entonces él me va a seleccionar o me va a dejar de seleccionar las que no vayan a cumplir. Pues listo. Entonces me voy allí a SPSS y recuerden que aquí la variable que está filtrada, entonces lo voy a eliminar, ¿vale? Borrar. Entonces me voy a datos e incluso, bueno, voy a pasar aquí para que vea que estado civil, vea en la vista de variables estado civil, vea que soltero es 1. Si hubiese dicho que los solteros, entonces tendría que colocar 1. Entonces aquí para casado recuerden que es 2. ¿Listo? Para que tengan en cuenta. Voy a decirle entonces datos, seleccionar casos. Si se satisface la condición. Esta condición ya no la voy a necesitar. La selecciono y la paso aquí. En este caso, fíjese que lo mismo. Como son dos condiciones, primero abro paréntesis. ¿Listo? Y luego entonces le digo acá, voy a decirle peso, estatura. Bueno, aquí como les digo, tengo un pequeño error es con las etiquetas, ¿vale? Voy a de una vez a corregirlas. Voy a ir en la vista de variables y vea que aquí dice, me aparecen unas cosas que no deben de aparecer. Dice estado civil acá, entonces voy a colocar estado civil porque me aparece otra cosa ya, por eso es que no reconozco las variables. Peso sería sexo y fíjese que en la fecha, fíjese que aquí me aparecía otra cosa. Ese es el error que yo tengo en las etiquetas, que de pronto no les va a pasar, ¿vale? Aquí entonces fíjese que aciertos, entonces yo le digo aquí que sea la variable aciertos, ¿vale? Yo lo puedo corregir acá para que cuando estemos allí verificando no esté mal. Vea estado civil, entonces ya sabe que es estado civil, ¿vale? Voy a guardar los cambios, voy a la vista de variables y ahora sí hago el ejercicio. Datos, seleccionar casos. Si se satisface la condición, siempre me va a aparecer ahí la condición anterior. La voy a borrar. Voy a entonces abrir paréntesis, voy a decirle acá estado civil, ahora sí me aparece estado civil, ¿vale? Estado de civil es igual a ¿qué? Recuerde que es comillas dobles, ojo, comillas dobles, no aparezca ustedes que de pronto en su teclado coloca comilla, comilla y ya me va a dar error, o las comillas que no son. Por lo menos en mi teclado es la tecla Shift y el número 2, eso serían las comillas dobles. Entonces, como es casado, es 2. Cierro entonces comillas. Y ahora me dice la condición que es O. Para el O, fíjese que aquí aparece una barrita vertical. Entonces le digo O. Abro de nuevo paréntesis. Vale, aquí entonces estatura mayor. Estatura mayor, o sea, hacia el lado derecho. Entonces le digo aquí estatura encuestado. Doble clic. Le digo aquí mayor. ¿Listo? A 1.70, entonces 1 punto, ya sabe que es punto 70. ¿Listo? Entonces me quedaría la fórmula de este estado. Acuérdense que son paréntesis. En la clase estaba verificando y alguien que no colocó paréntesis, entonces él evalúa de acuerdo a los operadores matemáticos. Estatura mayor a 1.70. ¿Listo? Le doy continuar, ¿vale? Y le doy aceptar. Listo, entonces de acuerdo, ojo, de acuerdo a las dos condiciones, o se cumple la una o se cumple la otra, ¿vale? Las que están aquí simplemente son las que no, supuestamente no se van a cumplir. Entonces, print screen, llevo a mi punto número 8, control V, pego rápidamente aquí, pues lógicamente como está haciendo falta varios puntos, quería explicarles en detalle para que no tuviesen error, porque este es el taller final, este es el taller, parte de esto del taller que vamos a realizar la quinta semana de clase. Bueno, ahora sí vamos para el punto número 9. ¿Listo? Bueno, fíjense que aquí les coloco una ayuda, también una ayuda, para que ustedes más o menos hagan referencia o se ayuden más o menos dónde es
las opciones, ¿vale? Bueno, en este punto me dice lo siguiente: segmentar el archivo empleando la variable de ordenamiento sexo. O sea, lo que dice segmentar un archivo es como utilizar un grupo, o sea, organizar por grupo las variables y crearlas en secciones diferentes dentro del mismo archivo para poder hacer un estudio mejor, o sea, un estudio más rápido pues estadístico de las variables, ¿vale? Es lo que hace es agrupar las variables por el tipo, por el sexo, ¿vale? Entonces me dice aquí que debo ir al menú datos, luego segmentar archivo, organizar los resultados por grupos, ¿vale? Y ordenar el archivo según las variables de agrupación. Vea, todo este es el seguimiento que debe ser al menú, ¿vale? Vamos a ver si eso es cierto. Entonces voy a ir entonces al menú que dice datos. Entonces me voy a mi archivo. Primero voy a borrar aquí este filtro, ¿vale? Clic derecho, borrar. Le digo aquí datos y aquí entonces aparece una opción que es segmentar, ¿vale? Segmentar archivo. Entonces fíjese que por qué variable me dice que es la variable sexo, ¿vale? Por la variable sexo, segmente allí. Entonces busco acá la variable sexo, ¿vale? ¿Listo? Le digo acá organizar resultados por grupos. Yo lo podía compararlos o analizar los casos. Le digo aquí organizar los resultados por grupos. Entonces como ya tengo la variable seleccionada, la paso aquí, ¿vale? Para que se muestre en este renglón. Y le digo archivo, ordenar el archivo según variables de agrupación. Fíjese que lo ordenan de acuerdo a qué variable, a la variable que yo tengo aquí, que es la variable sexo, ¿vale? Entonces luego le doy clic en aceptar. ¿Listo? Entonces, para que tengan en cuenta qué fue lo que sucedió, lo que yo les decía, fíjese que lo que hace es crear como grupos dependiendo de la organización en mi archivo. Ve, aquí todos estos son mujer, todos estos son hombres, ¿vale? Y estos también aquí son mujeres. Lo que hizo fue organizar grupos independientemente para darle una buena lectura al documento. De la misma manera ya quedó escrito, captura de pantalla. Nos vamos aquí al punto número 9, ¿listo? Y ya vamos finalizando. Doble clic, lo mismo. Vamos a recortar la imagen, lo mismo que hemos hecho aquí para organizarla. Listo. Aquí sería como de pronto chévere organizar o seleccionar esta parte de los grupos, pero bueno, de esa forma ampliamos un poquito más para que se vea. Listo. Bueno, y ahora sí vamos para el punto número 10, ¿vale? Punto número 10, hay unas cosas muy interesantes allí, que aquí lo que hace es que vamos a recodificar, ¿vale? ¿Qué es recodificar? Fíjense que aquí voy a mirar aquí que dice que recodificar la variable aciertos de este fichero que estamos trabajando, ¿vale? En una nueva variable que se va a llamar aciertos 1. ¿Cómo se va a llamar la variable nueva que vamos a hacer? Se llama aciertos 1, ¿vale? Cuyos valores que vamos a asignar es lo siguiente, vean. Si los aciertos, aquí aparecen una condición, si los aciertos es menor que 3, que es el nivel más bajo, entonces organice como 1. Si los aciertos es mayor o igual que 3 y es menor que 9, o sea, lo que hace es establecemos un rango, ¿vale? Y ya los aciertos, o sea, los que están por encima de 9, que es el valor más alto, entonces también los organiza para el valor 3, ¿vale? 1 sería para el valor más bajo, 2 sería para el valor que está en medio, ¿vale? Y 3, el número 3 sería para el valor más alto. ¿Listo? Entonces, voy a mi archivo Entonces, la variable que voy a recodificar es esta. Fíjese que la variable aparece con unos valores. Simplemente yo la voy a transformar. Ojo, de cierta manera lo que voy a hacer es transformar esta variable de tipo numérica a una variable de tipo, como quien dice, una variable de tipo cualitativa, ¿vale? Esta es
cuantitativa porque tiene números, y aquí voy a crear una nueva variable recodificada, ¿vale? Que se llame de aciertos 1, que ya le dijimos, pero que sea de tipo nominal, como quien dice, o cualitativa. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Voy a ir al menú que dice transformar, y aquí fíjese que aparece una opción que dice recodificar en distintas variables. Ustedes me dirán, ingeniero, ahí aparece otra opción que se llama recodificar en las mismas variables. Quiere decir, si yo le digo la opción en las mismas variables, es lo que hace es que me toma esta información que está acá y me reemplaza todo en este lado acá. Yo lo que quiero es ver cuál es el resultado, entonces le digo en distintas variables, ¿vale? Voy a hacer clic aquí. Bueno, ¿cuál es la variable entonces que yo voy a recodificar? Acuérdense que les decimos que era la variable aciertos, ¿cierto? Entonces selecciono la variable aciertos y la paso a este sector con la flecha. Ahora, lo que me indica acá me dice SPSS. Bueno, ok, Vladimir quiere pasar una variable aciertos, pero ¿cómo se va a llamar? No sé cómo se llama. Entonces el nombre que le voy a dar aquí se llama aciertos 1. ¿Listo? Ahora en la etiqueta pues no hay tanto problema, pero en la etiqueta acuérdese que es lo que aparece en la lista de variables, que era el error que yo estaba cometiendo ahí, que me aparecía otros nombres diferentes. Entonces le digo aquí que se va a llamar también aciertos 1. ¿Listo? Les muestro acá, entonces fíjense que va a llamar el nombre. Entonces pasé la variable acá, le voy a decir que entonces se va a llamar el nombre aciertos 1 y la etiqueta también aciertos 1. ¿Listo? Bueno, ahora fíjense que aquí voy a decirle lo siguiente. Aquí aparece una opción que se llama valores antiguos y nuevos. Ahí es donde voy a decirle a mi variable cómo es que va a tener esos valores. Entonces le voy a dar clic donde dice valores antiguos y nuevos, ¿vale? Bueno, fíjese que en mi documento de Word, para que vayan entendiendo, fíjese que aquí primero me parece un valor más bajo. Quiere decir los que estén por debajo o iguales o por debajo de 3, ¿vale? Yo les voy a colocar que sea un valor bajo. Esto lo hago de último. Lo que es bajo, medio o alto lo voy a hacer de último. Lo primero que voy a hacer es que 1 debe ser el valor menor por debajo de 3, 2 que esté en el promedio entre 3 y 9 y 3 que va a ser los que estén por encima de 9. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo hago? Fíjense que yo voy a asignar el valor más bajo primero. Entonces lo que hago es aquí donde dice rango lowest hasta valor. Lowest quiere decir el valor más bajo. Entonces primero selecciono aquí, ¿vale? ¿Cuál es el rango? Entonces el rango, acuérdense que es hasta 3, ¿vale? Menor a 3, o sea, por debajo de 3. Y aquí donde dice valor, voy a colocarle el número 1, que va a ser el número 1, para el valor número 1, tome todos los que están por debajo de 3, ¿vale? Y luego le digo aquí añadir, para que él me establezca aquí la condición en este recuadro. Le digo añadir. Ahora voy a establecer en mi documento de Word, aquí me dice ahora el rango, ¿vale? Entre 3 y 9, que va a ser medio. ¿Listo? Entonces voy a ir allí y le digo entonces, para establecer un rango de dónde hasta dónde, entonces le digo aquí rango, ¿vale? Rango. ¿De dónde va? Fíjese que el rango va desde 3 hasta 9, ¿vale? De 3 hasta 9. Este es el valor menor y este es el valor mayor. Como voy a establecer un rango, le dije que rango. Y aquí en valor sería el número 2, ¿vale? Porque esa es mi segunda condición. Y le voy a dar clic en añadir. ¿Listo? Ahora, en mi documento de Word, fíjese que ahora sí voy a establecer los que están por encima ya de 9, que es el valor más alto, ¿vale? El valor más alto. Entonces me devuelvo aquí y para este caso voy a darle clic aquí donde dice rango valor hasta highest. Highest es
por encima, o sea, lo más alto, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el tope? Entonces, ¿por encima de qué? De 9, ¿cierto? Porque habíamos llevado aquí los que sobrepasen por 9. Y en el valor, ojo, en el valor siempre es el numerito que va a ser. Acuérdese que cuando estábamos en variables que tienen valores 1 tal cosa, 2 tal cosa, entonces aquí el valor más alto va a tener el número 3 y le voy a dar clic en añadir. ¿Listo? Ya me quedaron establecidas aquí las condiciones establecidas, que es lowest, que es el valor más bajo. Aquí aparece true, que es el entre, y aquí highest, que es el valor más alto. ¿Listo? Con esto ya terminaríamos de organizar aquí. Luego le digo aquí ya en esta parte, ya como quedó todo organizado, le digo continuar. ¿Listo? Continuar. Y aquí entonces le digo aquí en esta partecita le digo aquí, vea, cambiar. Acuérdese que ya le dije, bueno, ese PSS incluso se pasó por alto aquí, todavía no le he dicho nada. Vea, le dice Vladimir, todavía ciertos no ha cambiado, ¿cómo se va a llamar? Entonces le digo aquí cambiar, ¿vale? Cambiar para que me la cambie a aciertos 1. Vea, darle clic aquí en cambiar, él la pasó de aciertos, la cambió a aciertos 1. Ah, ahora sí, Vladimir. Ok, ya puede proseguir. Y al final entonces le voy a dar clic en aceptar. A aceptar. Aquí clic a aceptar. ¿Listo? Y bueno, aquí ya me aparece, dice, pero ingeniero, ¿dónde dice bajo? ¿Dónde está alto? ¿Dónde está? Pues es muy fácil. Lo que hay que hacer es ahora ingresar a la vista de variables y darle esos valores. Fíjese que él ya me los dejó seleccionados, cuál es 1, cuál es 2 y cuál es 3, ¿vale? De acuerdo a los valores que están aquí en esta variable. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como ya me creó una nueva variable que se llama aciertos 1, voy a la vista de variables, ¿vale? Entonces, vea que aquí aparece aciertos 1. Pero como no quiero decimales, entonces le voy a quitar esos decimales aquí, que sean 0, ¿vale? Él lo estableció por defecto ese PSS, yo no le dije nada, ¿vale? Recuerde que la etiqueta que le dimos fue aciertos 1, lo dejo ahí. Ahora, yo lo que debo asignar ahora es los valores. Recuerde que estoy transformando una variable que es numérica a una variable que es de tipo cualitativa, ¿vale? Él me va a decir, dependiendo de esos valores, me lo va a asignar ahí. Entonces le voy a dar los valores, simplemente voy a decirle que el primer valor, acuérdense que fue el más bajo, entonces el primer valor, según dice aquí en el documento, el primero va a ser bajo, ¿vale? Los que están en ese rango de 1 va a ser bajo. Y le digo añadir, ¿vale? De nuevo, para los que están en número 2, que ya lo codificamos, entonces debe ser un rango medio. Entonces aquí en el valor sería el valor número 2. Y le digo medio. Y le voy a añadir. Y el último valor, que es el valor 3, entonces le voy a decir que sea un valor alto. ¿Listo? Y le voy a añadir. Entonces quedaría de esta forma aquí los valores, ¿vale? ¿Para qué lo hago de esta forma? Como allá me aparecieron números, lo que yo hago con esto es para que después me aparezcan las palabras correspondientes. Acuerde cuando tenemos soltero, cuando tenemos mujer en la parte y hombre en sexo. Eso es lo que estoy haciendo acá. Si voy a la parte de la vista de datos, fíjese que ya él me transformó esos valores que tenía 1 y 2 y 3, me los transformó en lo que yo quería para este ejercicio. Captura de pantalla. Listo, voy a mi documento aquí, que es punto número 10. Listo, y pego la captura de pantalla. Listo, y ya dejaría aquí. Con esto guardo los cambios y quedaría ya listo el informe de todo el proceso de los 10 puntos que tenemos aquí para los cálculos de variables, seleccionar casos y fusionar casos. Entonces yo en la plataforma les voy a dejar qué es lo que hay que enviar. Lógicamente entonces me envían los archivos que crearon en una carpeta comprimida. Ojo, crean una carpeta
e introducen los archivos el 1, el 2 y el último que es el 3 en el que trabajamos, y este que es el documento ya final, que es el informe, que es el que tiene las evidencias. Ustedes pueden, bueno, aquí un poquito pues reducirlo, no sé, de acuerdo a como aparezca allí para que se vea mejor en el documento. Entonces lo que van a hacer es de esta forma, ¿vale? Entonces espero que les haya servido la información, que haya sido la mejor la mejor manera posible, y que con esto puedan entregar el taller. Ok, vale, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una siguiente ocasión de SPSS. Chao, chao.